Bienvenido, Guillermo El Bauden, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien. Y, ¿Se mira, escucha Bauden, bien? ¿Se escucha en orden? Se escucha te perfecto. escuchamos bárbaro Fuerte y y claro. estamos muy contentes de tenerte acá porque ha sido tu cumpleaños y te queremos decir feliz cumpleaños. Pero feliz Muchas cumpleaños. gracias. Muchas gracias. 44 años, una cosa lamentable, básicamente. Pero bueno, ¿qué vamos Mira, a hacer? Bauden, No yo queda te voy a otra. decir una cosa. Cuando yo te conocí, vos me dijiste que no llegabas a los 40 y acá estamos haciendo un programa de radio. Sí, la verdad que he fallado muchas veces. Pensaba morir a los 27 para formar parte del club, ¿no? No pude. A los 33, la edad de Cristo, tampoco pude. Así que bueno, ahora me quedaré, como dice mi amigo Lopresti, moriremos viejos y abandonados y olvidados, ¿no? Porque así es la mala hierba. Sí. Así es la mala hierba. ¡Feliz cumpleaños, Bauden! Gracias. Oh, Esta canción no me he dado cuenta que es una garcha. Malísimo. Porque Ay, qué es viejo que estás. maldita. Ay, qué viejo que está, pero fúmamela. Sáquemelo brasilero, por favor. Por favor, se los pido. Out. Está enojada. Mira, Bauden, hoy hemos hecho una oficina de reclamos acá. Hemos estado muy enojados con todo el universo, así que si querés hacer algún reclamo, este es el momento. Uf, Es momento de los vivo descargos. por el reclamo. El primer reclamo que podría hacer es que el dicho vivo de Susana Jiménez sobre un dinosaurio debe quedar ya en el segundo lugar debajo de el dicho murió William Shakespeare, chicos, ¿no? Murió William Shakespeare y lamentamos Creo- muchísimo el deceso del escritor. sí, sí, la verdad que sí. Yo, la verdad que también coincido con ella cuando dijo para mí una de las voces más ricas de la lengua inglesa. Y claro, sí, no hacía falta que lo afirmara porque hace 400 años que lo es. Así Claro. que es muy probable. Me preocupé yo por Cervantes, a ver si le habían dado la AstraZeneca o la Sputnik, pero No. parece que Cervantes ya también ha muerto. Así que, bueno, hemos perdido mucha gente en esta Mucha pandemia gente loca. que nos ha llevado a esta pandemia. Murió mucha Escúchame gente una que no había cosa, ¿vos muerto sabés antes. que Rami? Murió mucha gente que no había muerto antes. Que no había Claro, pero ya sí. lo que le decía, se está muriendo la gente que ya murió. Mirá vos lo nociva que es este virus. Que, está, Claro, que hay exactamente. gente que ya ha muerto. No respetan en los zombies. Nada, ni a los zombies respetan. Che, Bauden, pero vos sabés que Una yo locura. después Sí. cuando pensaba, digo, esta mina cuando se vio diciendo eso, te querés matar cuando decís una burrada así. Yo tengo una teoría. ¿Cuál es tu teoría? Hubo alguien de producción que le invitó a salir varias veces, ella le cortó el rostro y le mandó eso, ¿no? Le mandó esa noticia, sabiendo que ella tal vez como Ron Burgundy, el famoso periodista de televisión, lee todo lo que dice el teleprompter, entonces él le mandó para que ella diga y quede mal, y porque ella no se iba a dar cuenta, pobrecita. Ella después quiso decir, no, yo sabía quién es Shakespeare y sabía que se había muerto hace mucho, pero la verdad que no, porque uno por más que le den la noticia va a decir, chicos, me están jodiendo. Es decir, yo no voy a decir esto, muchachos, se murió hace 400 años, no voy a decir que acaba de morir William Shakespeare, y ni Claro. tampoco voy a hacer una semblanza con su homónimo, un viejo que se acaba de morir y que le habían puesto la primera dosis de AstraZeneca. Escuchame, Entonces pero, yo creo que eso pasó. bueno, pero vos que sos un hombre de medios, igual que nosotros, que conocemos los medios, Sí. sabemos que no existe tal cosa como un teleprompter en los medios de Argentina. Eso es para Estados Sí. Unidos. Acá te ponen una No. cartulina. Bueno, que por hace eso la foco. cartulina. El teleprompter nuestro es la cartulina. Bueno, Entonces, una cartulina. la cartulina. Pero vos cuando ves la cartulina, porque una cosa es el teleprompter, que es un dispositivo por el que van el teleprompter, para la gente que no sabe, es como El un problema con monitor ella es- donde van pasando lo que ella tiene que decir. Claro, el problema con ella es que no salió ninguna cartulina diciendo, no, boluda. Claro, no. Alguien Claro, que se porque ahí- agarrara la cabeza. Claro, uno dice, no, uno que le hiciera, no. El signo de cortar, cambiar, ¿no?
Entonces, ¿Sabes qué pasa? ahí, Que siempre el detrás de cámara, así como el detrás de escena, cuando vos te estás mandando una cagada, hay dos problemas. Que vos te estás mandando una cagada y que en el detrás de escena no saben organizarse en la información. Entonces, entre que se sí, alarman, vos no entendés si estás diciendo bien la noticia, si mezclaste dos cosas, o si estás pasando al frente, o si alguien está muriendo y a él le están haciendo una maniobra de, ¿cómo se llama? Helming, ¿cómo mierda se llama? sí, Hangling. exactamente. ¿Entendés? En este momento me gustaría decirle a toda la gente que ha trabajado conmigo y que va a trabajar conmigo, es que yo no entiendo el lenguaje de señas. No lo Bueno, entiendo. al final no entendés el Entonces, feminismo, no entendés el lenguaje de señas. no, bueno, por eso soy un hombre más o menos de la edad de Shakespeare, debo tener. Eh, avísenme, pónganme un papelito que diga chicos esto, porque si no, no entiendo. No entiendo el lenguaje Claro, de señas, lo cual se me complicaría mucho en la guerra, por ejemplo, si tuviera que estar en un pelotón donde me dicen, se me bueno, complicaría. y sos malo jugando el truco, entonces también. No juego al truco, no juego a las cartas. Qué bueno que no sepas jugar al truco, porque yo tampoco, y me enferma la gente que te dice, ¿cómo no sabes jugar al truco? Bueno, yo soy una mujer que juega a la canasta y al buraco, no Mira, juego yo al truco. también juego a la canasta y al truco no sé nada. Mira, Bueno, es eso decir, son ustedes tres dos señores. son dos señoras, claro, son dos señoras que Es más, comen bizcocho, yo fui digamos. a Y vos sos a el viejo torneos. que viene en la tráfico porque enviudado. Claro. El del PAMI que aprovechó que se murió la vieja. Y Sí, bueno, los hijos le exactamente. dijeron, papá, anda, así dejas de romper las bolas. Papá, ¿por qué no vas a las termas? ¿Por qué no te vas a las Y a lo termas? mejor Capaz que te conoce. engancha alguna Claro, vieja. claro, va a conocer una vieja y dice, ¿para qué quiere conocer una vieja? Sí, Para estoy que te solo. aguante, no nos rompan las Claro, pelotas a nosotros. Bueno, Bauden, por eso nosotras no exacto. tenemos hijos. Sí. Vamos a lo que interesa acá. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a lo que interesa. Hoy vamos a hablar de un caso argentino, un caso que es bastante tétrico y que fue furor en su época y que hoy está un poco olvidado, pero que sigue sin resolución, no está resuelto. Y estamos hablando del caso de la doctora Cecilia Jubileo. La doctora Jubileo es una mujer que trabajaba en una colonia para enfermos mentales conocida como la colonia Open Door, o en realidad su verdadero nombre es Colonia Montes de Oca. Esta es una colonia para enfermos mentales que recibe la gran mayoría de enfermos mentales de toda la provincia de Buenos Aires, y es un lugar que vamos a tener que explicar cómo es para que entiendan un poco más el caso. Es un lugar que está a 3 kilómetros de un pueblo llamado Torres, que tiene casi 2.000, 3.000 habitantes, no mucho más de eso, y tiene casi 1.500 hectáreas de grande. Tiene incluso lagunas, lago, varios, varios edificios que hacen para internación. Es un lugar muy, muy grande y que en los años 80, cuando sucede esto, estaba no abandonado, pero estaba muy descuidado, ¿no? El caso lo volvió a poner en... Sí, como la mayoría Como todos de los los centros de lugares. salud mental, sí. Exactamente, y más si tienen cobertura semipública, como es el caso de la colonia Montes de Oca. El tema es que el 16 de junio de 1985, la doctora Jubileo llega a su trabajo. Ustedes tienen que hacerse esta idea de que alguien que trabaja en ese tipo de nosocomios tiene turnos de 48 por 24, digamos, ¿no? Es decir, trabaja 2 días seguidos en el lugar y Sí, y después un día descansa de uno. descanso. Exactamente. Entonces, por lo tanto, existía una casona donde los médicos pasaban el tiempo, es decir, dormían cuando tenían tiempo y tenían su escritorio, una pieza cada uno, pero era un lugar que estaba dentro, ¿no? Dentro del predio de la colonia Montes de Oca, muy cerca de el pabellón de oligofrénicos, ¿no? Entonces, la doctora llega a la noche del 16 de junio, a las 9:30 de la noche, que empezaba su turno, atiende un par de pacientes. El último llamado que tiene para atender un paciente es una urticaria que atiende cerca de la 1 de la mañana. Vuelve acompañada por un guardia del lugar al puesto D.
donde paraban los médicos, el pabellón de descanso de los médicos, y desde ahí no se tiene más noticia de ella. Pasa un día, pasa 2, pasa 3 días, los compañeros empiezan a decir, la doctora no ha vuelto a su turno, es decir, nadie se preocupó en buscarla al otro día, porque parece ser que nadie la reclamó para que atienda ningún caso, así que pasando 3 días, es decir, uno de los días que le tocaba como de trabajar, el día de descanso y el día de a la vuelta, cuando no volvió, uno de los otros médicos empezaron a preguntar, vieron que su auto estaba ahí, no se había ido el auto, entraron entonces a su pieza y vieron que la cama estaba deshecha, que estaban las carpetas de los pacientes sobre el escritorio que había estado trabajando, estaban sus zapatos, lo cual es raro, también es como si no hubiera tenido calzado, si se hubiera ido descalza. Recordemos que es junio, ¿no? Es un lugar frío. Sí. No había ningún rastro de tampoco el maletín de médico y ningún otro rastro de ella. Se empieza entonces, se hace la denuncia, primero ante el director de la colonia, que toma una actitud demasiado extraña, si se quiere, y con los ojos de hoy podríamos llamar hasta incriminatoria, que es, a mí no me importa dónde está, yo le voy a poner una nota de abandono de puesto de trabajo. La sanciona el director Claro. como diciendo, Bueno, se fue. Viste, hablando de compañero de mierda. Claro, en este caso dice, pero escúchame, está el auto, acá hay un problema, le dicen, ¿no? Acá hay un problema, ha desaparecido porque acá está el auto. Bueno, hay un tire y afloje entre los médicos y el director del hospital hasta que el director se digna a llamar a la policía y da noticia de esta desaparición, ¿no? La policía llega al lugar, se da cuenta de lo difícil de rastrear ese lugar con simplemente la policía de Torres. Recuerden que es un pueblito, una ciudad muy chiquita de 2.000 habitantes, tiene pocos efectivos policiales, entonces piden ayuda a la policía bonaerense que llega al lugar y se hace 5 días después de la desaparición un rastreo exhaustivo por todo el predio, incluso por las lagunas y el lago del predio se busca alguna pista de qué puede haber pasado con la doctora Jubileo. Hasta ahí los hechos. Esos son los hechos. Nunca más se supo nada, nunca más se tuvo una mínima noticia, una mínima pista de lo que la doctora, de lo que fue de la doctora Jubileo. Entonces la policía intentó establecer algún posible móvil de esa desaparición. Lo primero que se dijo fue que ella se fue por motu propio, como que escapó, lo cual era bastante raro, porque escaparse o irse por su cuenta no requiere dejar el auto primero ni salir descalza, por ejemplo. Entonces se empezó a dar de baja esa idea de que se puede haber ido por sus propios medios o por querer irse sola. Esto pasa, ¿no? Hay gente que desaparece de su vida de un día para el otro y cambia de identidad, todo, pero no es el caso porque suelen irse, obviamente, con un poco de, por ejemplo, dinero. Fueron a la casa de la doctora tenía muchísima plata guardada en su propia casa, una casa en el pueblito de Torres, y empezaron a investigar su vida privada. Se armó un escándalo, fue una especie de boom, un caso paradigmático de la época, y empezó la prensa, que siempre se porta tan bien y tan bonita, a indagar en la vida privada de la doctora Jubileo, y comenzó una especie de algo verdaderamente que al día de hoy sería impracticable incluso por la prensa más asquerosa de todas, que es tratar de vincular a una enfermera que todo el mundo decía que era muy amiga de la doctora Jubileo como si fuera su pareja, ¿no? Esta mujer se vio tan acosada que incluso tuvo que renunciar a la colonia Montes de Oca porque la prensa empezó a establecer de que tenía una relación con la doctora. Imagínense ustedes, año 85, el lesbianismo era básicamente satanismo puro. Sí, sí, ¿no? sí.
Entonces, Aparte era enfermedad mental. claro, e incluso podría En esa tildarse de esa época. forma, pero sí, era sobre todo una cuestión muy inmoral, absoluta, digamos. Incluso más que la homosexualidad masculina, ¿no? Porque era como una cosa terrible. Esta mujer se tuvo que renunciar al trabajo, todo. Incluso después, unos años después, ganó un juicio contra varias revistas muy conocidas, como la revista People y la revista Faces, ¿no? Para no decir los nombres. Sí. Ganó varios juicios porque evidentemente era amiga de la doctora Jubileo, no tenía mucha más relación que esa, y lo que dijo esa mujer no fue tomado en cuenta justamente por ese boom, explosión de hablar sobre su vida sexual y no sobre lo que estaba pasando. Esta enfermera denunció, si escuchan un sorbo es el mate, esta enfermera denunció que la doctora Jubileo había encontrado una especie de red interna del hospital de la colonia Monte de Oca que vendía órganos de los reclusos que estaban allí. Hay que pensar que esto era muy común, que falleciera mucha gente casi a diario. Cuando se empieza a investigar esto, mucho después ya de la desaparición de la doctora, se empieza a ver que hay un montón de gente que se muere de un día para el otro y que tenía un nivel de mortandad de la colonia que excedía cualquier tipo de estadística de otro nosocomio del país, ¿no? Es decir, se morían 5 personas por día, por ejemplo. Una cosa era bastante increíble y recibía mucha gente y había empezado a acaparar incluso enfermos de todo el país. Esta fue la pista como más como central del tema de por qué podría haber sido la desaparición de la doctora Jubileo, y hubo uno de los, creo yo, el sospechoso más grande, que vuelve a ser el director del hospital, porque cuando la policía va a revisa todo el, todo el predio, revisan la pieza también de la doctora, pero en una semana a otra, por ejemplo, la requisa se hizo jueves y viernes, el sábado y el domingo el director del hospital ordena la demolición de la casa de médicos, la demolición, la demuele, cuando era un lugar de investigación, ¿cierto? Claro. Era un lugar donde tenía que haber una investigación, todavía no se había revisado, pero se podía seguir tomando pruebas. Ordena la demolición de ese lugar, el lugar efectivamente se demuele, algo muy raro porque aparte tenía que tener toda una ingeniería para llevar máquinas para demoler, porque no era una cosa, no era un edificio ni nuevo ni chiquito, sino que era un edificio del siglo XIX. Con otros materiales de construcción y otras cosas, no era como algo hecho en un contenedor. Y todas las máquinas que tuvo que llevar, las tiene que haber pedido antes. Claro. Porque aparte eran máquinas que tenían que traer de La Plata o de Buenos Aires, que no estaban en el lugar, ¿no? Sin embargo, esto no se investigó mucho. El director de la clínica salió airoso, entre comillas, ni siquiera llegó al juicio, salió como un testigo, siempre fue un testigo, habló incluso muy mal, se puede ver en YouTube las entrevistas donde él insiste, meses después de la desaparición de la doctora, que se ha ido por su cuenta y que se mantiene la sanción por abandonar su puesto de trabajo, ¿no? Una frialdad un tanto extraña que sería en todos lados casi incriminatoria, ¿no? Sobre cómo se maneja a alguien frente a una desaparición. El otro punto, digamos, como para ir cerrando el tema, que se tomó fue una cuestión de los resabios de la dictadura. No se olviden que en esa época todavía actuaban algunos lo que se llamaba la mano de obra, que se había quedado sin trabajo de la dictadura, y esto era básicamente matones y secuestradores y asesinos y torturadores a sueldo del ejército que no tenían trabajo, que se habían quedado sin trabajo porque la dictadura ya no existía. Entonces eran gente que no sabía qué hacer, entre comillas,
y que se empezó a dedicar a los secuestros extorsivos, muy famosos en la década del 80, en plena democracia, y se vinculó tratando de ver que la doctora Jubileo tenía un pasado de izquierda, de militancia de izquierda, incluso había participado y había sido detenida en el Cordobazo, porque ella se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, estudié medicina acá, estaba leyendo. Claro, se había recibido acá, incluso estuvo detenida durante las jornadas de mayo del 69 en el Cordobazo. Así que se empezó a tirar por ahí el tema y se descubrió algo que, si bien no se pudo hacer un link con el crimen, algo que fue bastante extraño. En la colonia Montes de Oca había estado internado Alejandro Videla. Me dirán ustedes quién es Alejandro Videla. Alejandro Videla es el hijo mayor de Jorge Rafael Videla, el dictador, que era un oligofrénico declarado médicamente. Estuvo internado desde el 69, justamente en el año del Cordobazo, hasta el 81 que falleció, y que no solamente había tenido una sola o dos atenciones con la doctora Jubileo, sino que había sido cuidado en los años de la dictadura, en el 76 sobre todo, por dos monjas francesas, que son las monjas que luego torturó y asesinó Astiz, las dos monjas francesas, por las cuales Astiz tiene un pedido de captura internacional. Creo que hay un libro sobre esas monjas. Sí, sí, bueno, debe haber mucha información, pero claro, me da la sensación de que... Astiz en realidad tiene un pedido de captura internacional al que nunca fue enviado porque se lo juzgó acá, pero en medio de ese proceso, cuando por fin se lo juzga en el juicio de los años 2007-2008, sí, cuando por fin se lo juzga a Astiz, la mega causa, el pedido de extradición entra, se le da curso, pero Astiz muere de cáncer unos años después, ¿no? Así que no cumplió con esa condena. Incluso estaba condenado en ausencia en Francia por el crimen de estas dos monjas y de una chica holandesa. Así que el caso se dirigió como para ahí, como diciendo, bueno, puede haber algo de los resabios de la dictadura, algo que cerrar con la doctora Jubileo, que era una militante de izquierda. Si bien había aplacado mucho su militancia en los años 80, cuando volvió al país, básicamente se lo buscó por ahí. Pero el tema es que no, en realidad nunca nada dio ni siquiera una pista sobre qué le pasó, ¿no? Lo único que se puede tomar como una declaración fue una declaración que no tiene ni validez legal ni validez de investigación, que es la de un recluso, uno de los internos de la colonia Montes de Oca, que afirma que la doctora fue llevada por un hombre muy alto, sacada del lugar donde estaban los médicos durmiendo y empujada al bosque, el bosque que rodea toda la colonia, y que cuando entraron al bosque el hombre le puso una bolsa, una sábana en la cabeza. Este dato no se pudo investigar porque el mismo recluso después decía que no había visto nada, es decir, era muy difícil establecer si había algo de verdad. Si bien algún policía se animó a investigar los trazos, intentó buscar huellas sobre este hombre extraño, nunca nada pasó. Y lo otro muy extraño que también puede darse a conocer como algo extraño fue que la noche en que la doctora Jubileo desapareció pasaron dos cosas. Uno, su sobrina, que solía ir de Buenos Aires todos los fines de semana, a pasar el fin de semana con ella, ese día que la doctora desapareció, le mandó un mensaje, en realidad un llamado por teléfono. En esa época no existían obviamente los WhatsApp ni los mensajes de texto. Lo llamó por teléfono y le dijo, no vengas el sábado porque no voy a estar. Esto es algo que puede ser una coincidencia por alguna especie de cita que habrá podido tener la doctora, pero es muy extraño que coincide justamente con el día de la desaparición. Y la otra es la entrada de un
auto funerario de la funeraria del pueblo que entra ese día a la colonia Montes de Oca a la madrugada sin que haya ningún deceso, ¿no? No hay ningún deceso registrado y el auto de la funeraria está registrado como que entra y que es las dos cosas más extrañas. Y la última, como para dejar más del misterio, es la familia de la doctora pone a un investigador privado a laburar en el caso porque no confiaba mucho en la policía y este hombre descubre que la doctora llegó a la colonia Montes de Oca después de cargar el tanque de su auto, cargarlo completamente, y cuando el auto es revisado no tiene una sola gota de nafta. Esas son las cosas que quedan como extrañas y que nunca más se supo sobre la doctora Jubileo, nunca hubo una pista, nunca hubo una reinvestigación del caso. El caso, sin embargo, sigue abierto porque es un caso de desaparición que todavía no se ha cerrado, ¿no? Bueno, y mira, lo que me llama muchísimo la atención de esos casos que quedan abiertos es con qué fin se queda abierto un caso si nadie lo está siguiendo. ¿O qué es lo que se espera de eso? No, incluso hay una serie norteamericana que acá también existe lo mismo. Sí, porque es muy parecido a la legislación. Sí, se llama Cold Case o Caso Frío, ¿no? Sí. Hay unos... Sí, lo hemos visto, nosotros somos fanáticos del policial. Hay una división de la policía, hay unos detectives de la policía, de todas las policías del país, que suelen ser la gente que está muy pronta a retirarse y que tiene mucha experiencia, que revisa siempre casos abiertos. Están todo el tiempo buscando pistas o resoluciones a casos ya abiertos, ¿no? Entonces sí. es algo que ocurre y que se sigue trabajando sobre algunos casos. Lo que pasa es que la gran mayoría son de una resolución imposible prácticamente, ¿no? Porque ya no hay más pistas, ya no hay más... Sí, en el caso de esta mujer también hay una cuestión de edad. Claro, ya no podría estar viva tampoco, digamos, o sería muy probablemente sí, viva. Pero sería muy viejita, o sea, porque si en el 86 ella ya era una persona adulta. Sí, pero aparte también hay una cuestión de... que han pasado 20 años, no quería subir nada, no ha pasado nada. Han pasado casi 40 años, una locura. No lo digas así. Pero el tema es que hay, como en todas las ciencias, porque la criminalística es una práctica que conlleva muchas ciencias alrededor, digamos, ciencias donde se pueden probar cosas de manera científica, las estadísticas también entran dentro de los estudios de la criminología y las estadísticas dictan que es muy difícil que alguien desaparezca sin más y no haya un solo rastro de él nunca más, ¿no? Es decir, todo el raciocinio indica de que la doctora Jubileo ha sido asesinada, no ha desaparecido, ¿no? La han asesinado, claro. Hay muchos indicios para pensar eso. El tema es que por ejemplo, hoy no se podría hacer algo que no se hizo, que es drenar el lago del lugar. Si bien se buscó en el lago, no se drenó el lago, que es una diferencia sustancial para encontrar un cuerpo, ¿no? Muchos dicen que el lago no se drenó porque ahí hay también cuerpos de pacientes que nadie reclamaba y que fueron, tirados ahí y que fueron vendidos, obviamente sus órganos. La mayoría de esos órganos han sido vendidos. Así que no hay ninguna... lo que sí, la colonia Open Door sigue abierta hoy en día, si bien tiene otro signo, otro estigma, sigue abierta hoy en día con el estigma de hoy de cualquier institución psiquiátrica, ¿no? Que es bastante terrible. Aún hoy siguen siendo lugares bastante terribles, salvo casos excepcionales, son lugares de casi... archivos de gente donde nadie... Sí, de muchísimo abandono, de mucho abandono. Sí. Donde nadie ¿Sabes qué te quería agregar a toda tu columna que estuvo fantástica? Que no sé si vos te acordás, bueno, no ves mucha televisión, pero en los 90 había un programa que se llamaba Sin Condena, que creo que lo hacían los hermanos Borenstein. Sí, Sin Condena. Sin Condena, bueno, ese era un gran programa que... como yo he sido criada a televisión y a mí me dejaban ver televisión aunque fuera muy pequeña,
Yo lo veía porque me gustan mucho los policiales. Y este caso está en uno de los programas de Sin Condena. Sí, seguramente porque es uno de los grandes casos argentinos, ¿no? Como, sí, además yo porque no era... Mira, el programa fue la primera emisión en el 94 o sea, duró dos años, sí, pero del 86 al 94 era algo muy reciente también. exactamente. Yo les voy a contar, aunque Canaletti me desmintió en vivo, en el programa de mi querido amigo Maxi Audicio y Calle Lamberti, les voy a contar que uno de los casos, este caso, el de la doctora Jubileo, y el caso de las primas en la bañera, son de los dos casos sin resolución de la criminalística argentina que son muy, muy interesantes. Y podemos hacer el caso del crimen de la bañera. Incluso lo voy a bardear a Canaletti. Bueno, me encanta que lo animemos a Canaletti. Que Canaletti llame a la producción del programa y se comunique y salga al aire. Exactamente. Bueno, Bauden, muy linda ha estado tu columna, nos hemos pasado un montón de tiempo, ya se corta la llamada solita. Sí. Así que, bueno, le agradecemos a la gente que estuvo del otro lado, gracias por estar en este martes.